Estamos en el capítulo de neurología. Mi nombre es Jesús de la Jara Cordero. Soy médico internista en el Hospital Rovaliati y vamos a ver ahora el tema de bases en neurología. Bueno, vamos a revisar acá unos temas, tópicos selectos de ciencias básicas más que todo, de neurología y sintomatología, que les gusta preguntar a veces, ¿no? Ustedes recuerdan, vamos a hacer un recordaris así bien breve. Tenemos a la neurona, que es la principal célula del sistema nervioso central. Como ustedes saben, el sistema nervioso en general. La neurona se caracteriza pues por tener un núcleo, un soma que llega a ser el cuerpo de la neurona, y este soma tiene unas proyecciones que se llaman dendritas, ¿no? Esas proyecciones de las dendritas son las que van a relacionarse con otras neuronas, ¿no? Y finalmente tiene esta, digamos, cola que se llama axón, que va a tener justamente las vainas de mielina y las células de Schwann, ¿no? Ustedes recuerdan que una neurona unida a otra se llama sinapsis, ¿no? La sinapsis es la unión de dos neuronas. Y si ustedes recuerdan, la forma más frecuente de sinapsis es la sinapsis axodendrítica, ¿no? O sea, la unión de dendrita con axón. Esa es la forma de sinapsis más frecuente. Entonces la neurona va a ser la encargada, como ustedes ven acá, de recibir la información a través de las dendritas o también a través del soma, de información eléctrica, ya sea información química, para luego transmitirla, ¿no? A través del axón o a través también de las demás estructuras. Aparte de la neurona, que es la célula base, se va a encontrar otros tipos de células que va a ser las que van a ayudar a la neurona a completar cierta función. Así llamamos las células de la neuroglía, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en la guía central, se encuentra en el sistema nervioso central. Tenemos acá, por ejemplo, a los astrocitos, ¿no? A los astrocitos, a los oligodendrocitos, que son las células en el sistema nervioso central, que llevan la mielina, ¿no? La microglia tiene una función inmune, y las células ependimarias, ¿no? En la glía periférica son las que se encuentran en el sistema nervioso periférico, y acá tenemos a las células de Schwann, que son las que portan la mielina en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Entonces, ¿qué célula porta la mielina en el sistema nervioso periférico? Las células de Schwann. En el sistema nervioso central, los oligodendrocitos. Es algo que se tiene que saber. Como sabemos, existen varias clases de sinapsis, ¿no? Ya hemos explicado las clases de sinapsis en cuestión de axodendríticas, dendrodendríticas o somatodendríticas. Pero también existen las clases de sinapsis según su naturaleza. Tenemos a la sinapsis eléctrica y a la sinapsis química, ¿no? La sinapsis eléctrica tiene que ver solamente con el flujo de iones, ¿no? Que fluyen a través de los canales de las neuronas. En cambio, la sinapsis química tiene que ver con la secreción de vesículas sinápticas. Como hemos hablado, hablaremos en otros temas de miastenia, etc. La neurona también puede emitir neurotransmisores mediante la liberación de vesículas. Esos neurotransmisores pueden ser diversos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, de acetilcolina, pueden ser de dopamina, puede ser de noradrenalina, etc. ¿Ya? Entonces tiene una función la neurona eléctrica, una sinapsis eléctrica, y una sinapsis química que tiene que ver con el uso de los neurotransmisores. En la parte de anatomía vamos a revisar, este es el cerebro, como ustedes conocen. El cerebro tiene pues lóbulos, 4 lóbulos importantes, ¿no? Este acá es el lóbulo frontal, bueno, no sé muy bien porque están rojos. Lóbulo frontal, con sus diversas circunvoluciones. Acá tenemos al lóbulo parietal, al lóbulo temporal, que se encuentra en la base del cráneo, y al lóbulo occipital. Acá tenemos otro corte en el cual podemos ver más estructuras, miren ustedes. Este es el cerebro, como sabemos. Este de acá es el cuerpo calloso, que obviamente está cortado, digamos, de manera perpendicular, por eso lo hablamos así, pero en verdad es una estructura que une ambos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo, ¿no? Acá tenemos a los plexos coroideos. Este de acá es el tálamo del tercer ventrículo, ¿no? Debajo de él se encuentra el hipotálamo. Esta parte de aquí me permite ver las estructuras del tronco. Por acá tenemos a la formación que es el cerebelo, cargado fundamentalmente de la coordinación, todo esto de acá es el cerebelo. Esta parte de acá sería el mesencéfalo, que está encima del puente, ¿no? Este de acá es el puente Baróleo. Y acá viene el bulbo raquídeo.
encargado sobre todo del control del centro de la respiración, ¿no? Y más allá del bulbo raquídeo se continúa con la médula espinal, ¿no? Como vemos acá también podemos ver a la glándula pituitaria, la glándula hipófisis, con sus segmentos anterior y posterior, ¿no? Justamente debajo del hipotálamo, ¿no? Vamos a ver algunas partes, ¿no? El lóbulo frontal tiene una área prerolándica que está delante de la cisura de Rolando, que es la que divide justamente el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Esta área prerolándica es muy importante porque está constituida por el área motora primaria, área premotora, área de Broca también, parte motora del lenguaje, y por el centro oculógiro frontal. Si hay una lesión en esta parte, se produce el síndrome prerolándico, que se caracteriza por una hemiparesia contralateral, desviación de la mirada hacia el lado de la lesión, afasia motora, o de Broca obviamente, porque es la área involucrada, en lesiones del hemisferio dominante, siempre y cuando sea del hemisferio dominante. La actividad epiléptica en esa zona se puede traducir en una hiperperfusión de la misma, y por lo tanto puede producir una crisis parcial motora con progresión jacksoniana, ¿no? Se inicia en la cara y progresa a brazo y luego a pierna, y una desviación oculocefálica hacia el lado contrario de la lesión. El área prefrontal es la parte más anterior de la corteza frontal. Acá justamente se va a llevar a cabo funciones ejecutivas, ¿no? Funciones de acción, de la personalidad y también del comportamiento. Una alteración a este nivel produce un síndrome de la desinhibición frontal, también llamado de la desinhibición social, ¿no? Se ha visto justamente que el área prefrontal, como les digo, ¿no? Tiene que ver con el comando de las acciones pues, ejecutables, y también de lo que es la percepción de lo que es las conveniencias sociales. El paciente que tiene una lesión acá, como ha ocurrido varias veces, pues tiene una desinhibición social, ¿no? Este se desnuda, no le avergüenza nada, hace gestos obscenos, etcétera, ¿no? El síndrome abúlico frontal, ¿no? Apatía, falta de iniciativa, obviamente, porque estamos lesionando la parte más importante de la atención. Falta de iniciativa e indiferencia emocional. Puede causar incontinencia de esfínteres, reflejos arcaicos o de liberación frontal. Es exactamente, cuando hay una lesión aquí a ese nivel, puede volver los reflejos arcaicos. Por ejemplo, succión, ¿no? Tú lo pones acá y la persona chupa, un reflejo de succión primario. Depresión palmar, ¿no? Le pones el dedo en la mano y se la aprieta de manera automática. Del hociqueo, el palmo mentoniano, por ejemplo, ¿no? Alteración de la marcha con apraxia de la marcha también puede haber. En el lóbulo temporal tenemos la parte externa o la llamada neocortical, que incluye sobre todo el área auditiva primaria y el área de Wernicke, ¿no? Que es la parte sensitiva del lenguaje, el lenguaje comprensivo, ¿no? Que comprende. Parte interno mesial incluye el sistema límbico constituido por la amígdala, hipocampo, el córtex singular, el córtex orbitofrontal y tálamo. Acuérdense ustedes que el sistema límbico tiene que ver con todo lo que son las emociones, ¿no? La amígdala, por ejemplo, fundamental para todas las sensaciones emotivas, para el miedo también, acuérdense, la amígdala. Se encarga de los instintos primarios, del control de las emociones y forma parte del circuito de la memoria, también llamado circuito de Papez. Acuérdense ustedes que el circuito de Papez involucra todo el procedimiento mediante el cual nosotros aprendemos, captamos y memorizamos. Entonces, eso también está ligado justamente a las emociones, ¿no? Obviamente algo que me emociona, algo que me interesa, se me va fácil de recordar que algo que no me interesa. En el lóbulo parietal, ¿no? Ustedes saben que algún daño en el lóbulo parietal podría dar el síndrome de Hessman, que es un síndrome que pueden preguntarle. ¿En qué consiste? Es un síndrome que se caracteriza por agrafia, alexia, acalculia, falta de cálculo, agnosia digital, desorientación derecha-izquierda, por una lesión de circunvolución angular o pliegue curvo dominante, ¿no? De la lesión de la circunvolución angular. Puede haber también alteraciones aquí de heminegligencia o negligencia hemiespacial, ¿no? Falta de orientación en el espacio, falta de atención e interés por la mitad del espacio extrapersonal. Asomatognosia, que es el paciente no reconoce su hemicuerpo. Todo eso tiene que ver con sensaciones, ¿no? Asomatognosia quiere decir que el paciente no reconoce su hemicuerpo. O sea, un hemicuerpo como que no le perteneciera, ¿no? No distingue que es de él, no siente que es de él. Anosognosia, no reconoce su déficit. Es cuando el paciente tiene algún tipo de alteración y él no piensa, ¿no? Piensa que sigue estando normal, sano y que no tiene alteraciones nerviosas o musculares. En el lóbulo occipital, la lesión unilateral produce una hemianopsia homónima,
contralateral congruente, ¿no? Ese es el tipo de lesión que ocasiona cuando hay un problema en la parte occipital. Es una hemianopsia homónima contralateral congruente con respecto a la visión macular y puede cursar con alucinaciones visuales, obviamente, ¿no? La afectación occipital bilateral, en cambio, produce una ceguera de tipo cortical por afectación de las áreas visuales primarias, la cisura calcarina. Los pacientes con lesiones occipitales mediales extensas de carácter agudo y bilateral con ceguera cortical pueden negar su ceguera, ¿no? Lo que hemos dicho, anosognosia, en este caso visual. Y confabular sobre lo que está viendo, es el síndrome de Anton. El síndrome de Anton, una lesión entonces occipital media extensa que puede ocasionar ceguera con su correspondiente anosognosia visual y también confabular. ¿Qué es confabular? Es cuando una persona rellena lo que no ve, o sea, lo que no siente lo rellena, inventa. Eso es confabular, ya el síndrome de Anton. Acá tenemos entonces, solamente les estoy ejemplificando algunas áreas, ¿no? Las áreas de Brondon, las conocidas áreas de Brondon. Las más importantes que por ahí les podrían preguntar, ¿ya? Sobre todo tenemos acá, miren ustedes, la área prefrontal, ¿no? Que tiene que ver la cisura prerolándica, la circunvolución prerolándica, que es la que tiene que ver con la área motora voluntaria, ¿no? Entonces, el área motora voluntaria es la área número 4, ¿no? La área número 4. La área somatestésica o área de la sensibilidad general es la justamente postrolándica, ¿no? La 1, la 2 y la 3. Esa es la área sensitiva primaria. Área somestésica o sensibilidad general primaria, la 1, 2 y 3. Tenemos acá otras áreas, la 5 y 7, por ejemplo, la secundaria, la área motora suplementaria o premotora, el número 6. La área prefrontal, ¿no? Asociación terciaria, la área visual acá, por ejemplo, miren ustedes. La del número 17, la área visual, ¿no? Luego tenemos también como importantes para que ustedes recuerden, necesito que recuerden ustedes sobre todo lo que es el área de Broca, ¿no? Que es la 44 y 45, les pueden preguntar. El área 44 y 45. Y luego tenemos también lo que es la área psicoauditiva, ¿no? La área psicoauditiva y la área auditiva, que tienen que ver con justamente el área de Wernicke, ¿no? El área de Wernicke. Área de Wernicke 22, 41 y 42. Área de Broca 44 y 45. Y la corteza primaria motora sería la 4. Y la corteza sensitiva primaria sería la 1, la 2 y la 3. Y esas son las más importantes que tienen que recordar, ¿no? La 43 es del gusto, la área límbica 23, 24, 29, 30. Luego también vamos a revisar acá la parte vascular del sistema nervioso. Acá tenemos sobre todo la conformación del llamado polígono de Willis, ¿no? El polígono de Willis. Recuerden ustedes que el polígono de Willis tiene una irrigación principalmente de las carótidas y también de la arteria vertebral, ¿no? Entonces acá, como vemos acá, esta de aquí sería la arteria basilar. La arteria basilar da algunas ramas continuas, ¿no? Hacia el puente mismo. Y también la arteria cerebelosa inferior anterior, ¿no? La ACIA. Esa arteria basilar finalmente, vamos a ver cómo se divide en la arteria vertebral. Y esa arteria vertebral es la que va a dar la irrigación a toda la médula espinal, ¿no? Acá también hay una rama para la arteria laberíntica, ¿no? La arteria laberíntica auditiva interna, ¿no? Luego tenemos las arterias cerebrales, que son las que, digamos, ayudan más a la conformación del polígono de Willis, ¿no? Acá tenemos la arteria cerebral posterior, que ustedes ya saben que va a irrigar fundamentalmente a la parte de occipital, ¿no? Y luego viene la arteria comunicante posterior, que va a ser la que va a unir la arteria cerebral posterior con la cerebral media, ¿no? La arteria cerebral media, acuérdense ustedes, que va a irrigar fundamentalmente la parte central, que es la parte más importante, ¿no? De el lóbulo de los hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces acá la arteria cerebral media se comunica con la arteria cerebral posterior por la arteria comunicante posterior, ¿no? Y posteriormente viene luego la arteria cerebral anterior, ¿no? Esta aquí es la arteria cerebral anterior, que va a comunicarse entre sí por la arteria comunicante anterior, ¿no? Que como ustedes recuerdan, aquí justamente es donde se encuentra la mayor cantidad de aneurismas, ¿no? La causa más importante de aneurismas cerebrales que ocasionan hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces esta es la conformación del polígono de Willis, ¿no? Formado por fundamentalmente la arteria cerebral anterior, la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral media
la arteria cerebral posterior, ¿no? Unida con la arteria comunicante posterior. Este gráfico es para que ustedes vean, digamos, la conformación del tejido fibroso que protege también, ¿no? al cerebro, al encéfalo. Acá, como ven ustedes, esta de acá es la hoz cerebral, ¿no? También obviamente ayuda por la meninge. La hoz del cerebro, que es la parte que atraviesa toda la parte del superior. Y luego también tenemos el tentorio, ¿no? Por eso ustedes saben que esta estructura importantísima, la tienda, ¿no? Determina justo lo que es la tienda del cerebelo. Ocasiona pues la división de tumores, por ejemplo, los supratentoriales e infratentoriales. Tenemos también, ahora, esa es una otra parte importantísima, vamos a ver el cerebro, sus partes importantes, su irrigación. Tenemos que ver ahora también el tronco cerebral, ¿no? El tronco cerebral, como ustedes ven acá, se divide en, acá hay un gráfico sobre todo en tres partes, ¿no? El mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Acá es importante porque ellos producen algunas, digamos, sustancias importantes como neurotransmisores, y esos núcleos de las neuronas que producen se encuentran aquí. Acá tenemos, por ejemplo, la sustancia negra, la sustancia níger, que produce la dopamina, ¿no? Que se encuentra fundamentalmente en el mesencéfalo, ¿ya? La sustancia níger o sustancia negra, que produce la dopamina. Importante, ¿sí? Porque su deficiencia ocasiona la enfermedad de Parkinson, como ustedes saben. Tenemos luego también estas neuronas llamadas gigantocelulares, ¿no? Las neuronas gigantocelulares de la formación reticular que producen acetilcolina. Estas, ¿no? Gigantocelulares que producen acetilcolina, ¿no? Luego tenemos el locus ceruleus, que se localiza fundamentalmente en el puente cerebral. Y este puente produce, el locus ceruleus, noradrenalina, ¿no? Noradrenalina, que tiene que ver con ansiedad. Y los núcleos del RAFE, muy conocidos, los núcleos del RAFE, que se encuentran mayormente en el bulbo raquídeo, también en el puente, pero el bulbo raquídeo, producen la serotonina. Núcleos del RAFE, serotonina. Esto de acá tiene que ver con la depresión. ¿Ya? Entonces tienen que también acordarse de esos núcleos importantísimos. Luego tenemos que ver también al hipotálamo, ¿no? El hipotálamo es una estructura importante, ¿por qué? Porque tiene varios núcleos que producen algunas sustancias y también generan algún control de ciertas funciones importantísimas. Acá están todos los núcleos para que ustedes los puedan revisar, ¿no? Por ejemplo, tenemos, lo más importante es el paraventricular, cuya función es oxitocina. Producción de oxitocina, también conservación del agua. Tenemos también acá al núcleo supraóptico, que libera vasopresina, ¿no? Vasopresina, o la hormona antidiurética. Bueno, este es el quiasma óptico. Luego tenemos también las áreas preópticas, ¿no? Las áreas preópticas e hipotálamo anterior, que tienen que ver con la regulación de la temperatura, ¿no? Regulación de la temperatura. La área preóptica medial, contracción de la vejiga urinaria, algunas funciones simpáticas, ¿no? Parasimpáticas, descenso de la frecuencia cardíaca y descenso de la presión arterial, ¿no? Funciones parasimpáticas. El núcleo dorsomedial, estimulación del aparato digestivo. El hipotálamo posterior también tiene que ver con el control de la temperatura. Núcleo perifornical, hambre, no, el núcleo perifornical, el hambre, el aumento de la presión arterial. El ventromedial es el que tiene que ver con el control de la saciedad, ¿ya? El ventromedial tiene que ver con el control de la saciedad, ¿no? Cuando una persona se llena, ¿no? Y el núcleo arcuato, ¿no? Control neuroendocrino. El núcleo arcuato neuroendocrino. Me falta el núcleo supraquiasmático. Vamos a revisarlo posteriormente acá, ¿sí? En la zona periventricular es otra forma de clasificación. Supraquiasmático tiene que ver con el ritmo circadiano, ya se les pregunto. Ritmo circadiano. Obviamente la patología será una alteración del ritmo circadiano, ¿no? Acá tenemos el núcleo supraóptico, antidiurética, paraventricular, oxitocina, superinfundibular, el factor de liberación hormonal. La zona anterior, función osmorreceptora. Ventromedial hemos hablado de la saciedad, de ingesta de alimentos. Y lateral, despertar cortical, ¿no? Alteraciones de hipersomnia.
La función del núcleo del hipotálamo. Y también tenemos luego los ganglios basales, ¿no? Los llamados ganglios basales, ¿no? Que son los ganglios que se encuentran justamente en la parte basal del cerebro. Es un corte, ¿no? Un corte sagital del cerebro, en el cual podemos observar justamente, ¿no? Todas las estructuras de ganglios basales. Miren ustedes, acá tenemos, por ejemplo, el putamen. Este de acá, el que está más anterior, oscuro, es el putamen. Acá tenemos a la cabeza del núcleo caudado y a su cola, ¿no? Cabeza y cola del núcleo caudado. Este de aquí es una estructura un poquito más pálida, es el globo pálido lateral porque está externo, y este es el globo pálido medial, ¿no? Que está más interno. La unión de esos tres se les conoce como núcleo lentiforme. El núcleo lentiforme es el putamen y el globo pálido, ¿no? El globo pálido. Y acá está pues el tálamo. El homúnculo. Sabemos nosotros también que la disposición cerebral en general sigue al homúnculo. El homúnculo es una estructura que, como ustedes pueden ver, me describe más o menos qué, digamos, extremidad, qué zona del cuerpo está acá representada en el cerebro. Eso quiere decir que si, por ejemplo, hay una lesión aquí o hay algún tipo de infarto acá, entonces va a estar afectado la zona que está siendo, digamos, inervada, ¿no? De manera nerviosa. Esta parte, por ejemplo, es la parte motora, ¿no? Y también la parte sensitiva, pues la parte motora. Vemos acá, miren ustedes, en la hoz del cerebro justo, ¿no? La parte más interna, medial, justamente están las partes inferiores, ¿no? Tenemos acá los dedos del pie, luego tenemos al tobillo, la rodilla, la cadera, y luego sigue hasta el tronco y el hombro, ¿no? Posteriormente se va yendo hasta la parte del miembro superior, por esta parte más o menos del cerebro, si ustedes se dan cuenta es la parte central, y posteriormente el cuello, cejas y la parte de la cara, ¿no? Que tiene los músculos de la cara, que tienen una gran inervación, y finalmente la parte de la lengua, ¿no? Entonces ustedes pueden deducir que si existe una lesión acá, por ejemplo, ¿no? La parte de la arteria cerebral, ¿no? Ustedes saben que la arteria cerebral anterior, por ejemplo, inerva justamente la parte más interna, ¿no? Entonces, justamente puede ocasionar un problema a nivel de los miembros inferiores, ¿ya? A nivel de los miembros inferiores, y así. La vía piramidal es la vía que nosotros conocemos, la vía principal de transmisión de respuesta motora, ¿no? Como sabemos acá existen dos neuronas, una llamada la primera motora, la primera neurona, ¿no? La motoneurona, que es la parte que se encuentra en la corteza. ¿Ya? Esta se encuentra en la corteza cerebral. Luego de esta primera motora va a descender en su información, es una información bilateral. Y en la parte, pues, ¿no? Del puente bulbo raquídeo, en el bulbo raquídeo va a haber una decusación piramidal. Eso quiere decir que los estímulos que tenía el hemisferio izquierdo van a decusarse, trasladarse hacia el lado derecho, ¿no? Y van a llegar a la médula espinal de la parte derecha y se va a encontrar con la segunda neurona. Esa segunda neurona es la neurona que va a llevar la información a la parte muscular, ¿no? Por lo tanto, nosotros, dependiendo del nivel de lesión, podemos encontrar alguna sintomatología. Si el paciente tiene una lesión de primera neurona, ¿cuándo va a ser una primera neurona? Bueno, pues cuando tenga un traumatismo encefalocraneano, cuando tenga un accidente cerebrovascular, una hemorragia, etc. Cuando hay una lesión aquí, va a ocasionar entonces ciertas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, puede haber una hiperreflexia, obviamente una hemiparesia, hemiplegia, lo que sea, pero frecuentemente acompañada de espasticidad. Quiere decir que el tono muscular va a estar bien aumentado, eso es espasticidad. Y va a haber una hiperreflexia. A la hora de sacar los reflejos, la persona va a tener unos reflejos muy incrementados. Cosa diferente va a pasar si el paciente tiene una lesión de segunda neurona, donde las características va a ser fundamentalmente una hiporreflexia o reflexia, la presencia de fasciculaciones y también una atrofia, ¿no? Muscular. Eso quiere decir que el paciente con lesión de segunda neurona va a tener los reflejos nulos, va a tener fasciculaciones, una presencia de contracciones anómalas y desordenadas que se ve obviamente en los músculos, y una atrofia muscular, que quiere decir que los músculos están totalmente hipotónicos, atrofiados, disminuidos en volumen. Y luego de estas vías piramidales, que es la vía principal, también existen otras vías también llamadas extrapiramidales, que se van a encargar, digamos, de unir las informaciones diversas que pueden
encontrarse, por ejemplo, en la oliva, en el vestíbulo, en la parte reticular, etcétera, ¿no? Son vías, digamos, más cortas que no pasan, digamos, por la corteza necesariamente. Por lo tanto, son, digamos, movimientos involuntarios. Entonces, por eso estas lesiones a este nivel pueden ocasionar movimientos involuntarios. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el Parkinson, ¿no? Estas vías son, por ejemplo, la rubroespinal, la que vemos acá, tectoespinal, oligoespinal, vestíbulo espinal, todas van a la médula espinal obviamente, retícula espinal y corticopónticas también, que son unas vías más cortas, ¿no? También tenemos que revisar a lo que son los nervios craneales, o también llamados antiguamente pares craneales, ¿no? Los pares craneales. Acá tenemos algunas mnemotecnias, ustedes pueden usar las que ustedes deseen, pero sí tienen que recordar ustedes que el nervio, el par craneal primero, es el nervio olfatorio, ¿ya? El olfatorio. El segundo es el óptico, obviamente que va a tener todo que ver con la visualización. El nervio óptico ustedes saben que puede ser lesionado y causar múltiples alteraciones de campos visuales. El 3 es el oculomotor, que se va a encargar fundamentalmente de los movimientos de toda la parte de la musculatura del ojo, ¿no? Del globo ocular. El 4 es el llamado troclear, o también llamado patético, ¿no? Que me hace la mirada, me ayuda, digamos, a hacer la mirada externa hacia abajo, ¿no? La mirada externa hacia abajo. El número 5 es el nervio trigémino. El nervio trigémino. El número 6, el nervio abducens, ¿no? También llamado motor ocular externo. Motor ocular externo, porque me ayuda a justamente dirigir la musculatura hacia la parte externa, ¿no? Hacia afuera. El número 7 es el nervio facial. El número 8, el vestíbulo coclear, ¿no? Vestíbulo coclear, todo lo que tiene que ver con la audición. El 9 es el glosofaringeo. El 10 es el nervio vago, o también llamado neumogástrico. Vago o neumogástrico. El 11 es el nervio accesorio. Y el 12, el famoso hipogloso. Hipogloso. También les pudieran preguntar, tal vez, o en todo caso en alguna pregunta, ¿no? Acá tenemos todos los nervios que hemos hablado, ¿no? Las inervaciones, ¿no? El nervio vago, como sabemos, inerva la parte corazón. Manda obviamente todas las fascículos parasimpáticos para ejercer la función parasimpática a los pulmones, a los bronquios, gastrointestinales, etc., ¿no? Tenemos el vestíbulo coclear que hemos hablado, el troclear, también llamado patético, y todos los nervios pues tienen una distribución importante que va a ocasionar, si se lesionan, algún tipo de alteración. Entonces, por eso es importante, porque justamente si nosotros revisamos, ¿no? Algunos nervios, pares craneales tienen algunas salidas importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del nervio 3 y el nervio 4 tienen la salida en el mesencéfalo, ¿no? En el mesencéfalo. El número 6, por ejemplo, que es el ocular externo, fundamentalmente tienen salida en el puente. Y los nervios 11 y 12, como ustedes ven, en el bulbo raquídeo. Esa es la razón por la cual, cuando hay algún tipo de alteraciones a este nivel, puede ser infarto, hemorragia, tumor, etc., va a haber compromiso de los nervios craneales. Entonces, no solamente por la afectación periférica, sino también por la afectación central puede ocasionar algún tipo de problema. Bueno, entonces esta ha sido una pequeña revisión de la parte de ciencias básicas. Vamos a todavía profundizar mucho más en los demás capítulos de neurología.